Muy bien, pues bueno, para seguir con la orden del día, me permito presentar a nuestra oradora invitada. Ella es mamá de 2 hermosas hijas y esposa de un maratonista incansable. Actualmente vive en Monterrey, México. Es licenciada en Administración de Empresas por el ITES, coach ontológico y organizacional, fundadora de Think Talent, empresa experta en el desarrollo del talento humano, donde el talento y las ideas conviven. Es diseñadora y facilitadora del programa The Stage, The Empowering Women's Leadership y Talk, Mi Reflejo al Conversar. Experta en transformación de cultura, gestión del cambio y talento, universidades corporativas, así como estrategias de diversidad, con más de 18 años de experiencia en empresas como FEMSA y subsidiarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dejo el micrófono para Ginny Dorado de Think Talent. Bienvenida. Bueno, fíjense una cosa importante que luego siempre me preguntan, ¿por qué no le ponemos hablar? ¿Qué diferencia hay entre hablar y conversar? Y creo que es uno de los primeros elementos que vamos a empezar que les quiero compartir en esta mañana. Es muy diferente el hablar que el conversar. El hablar es un elemento dentro de la conversación. Entonces, desde ahí vamos a empezar a ver las diferencias. Normalmente, todos los líderes o responsables de área queremos ser líderes de influencia. Y cuando eres un líder de influencia, es cuando eres capaz que otras personas hagan o tomen decisiones siendo tú un ejemplo a seguir. Es decir, lo que normalmente hacemos es que las cosas sucedan. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser un líder de influencia donde, es más, de hecho por el origen de sus organizaciones o asociaciones, hacen cosas a través de otros. Entonces, uno de los que nos ayuda a desarrollar el liderazgo de influencia es la manera como nosotros conversamos con otros. Ahora, uno de los elementos importantes para el tema del liderazgo de influencia es generar colaboración, congruencia, aprecio, gratitud, confianza y felicidad. Varios de estos elementos son competencias que se requieren para poder conversar. Entonces, con esto lo que les estoy poniendo en mesa es que si tú quieres ser un líder de influencia, tienes que tener una manera muy estructurada para poder conversar, para poder hacer que las cosas sucedan. Ahora, ¿qué significa conversar? Conversar significa girar con el otro, es decir, que nosotros al momento de poder conversar con la otra persona, estamos intercambiando ideas y nutriéndonos de lo que son los objetivos de los demás y las maneras de pensar. Y esto nos lleva a que hay 2 tipos de conversaciones. Las conversaciones que hacemos en maneras públicas y las conversaciones que utilizamos cuando queremos resolver alguna dificultad o inquietud. A ver si les hace sentido. ¿Cuáles son las conversaciones públicas? Son aquellas conversaciones cuando estamos enfrente de otro, y aquí hay 2 tipos de conversaciones, las privadas y las públicas. ¿Qué significa? Que yo puedo estar conversando con Rebeca y al momento que yo converso con Rebeca, Rebeca tiene a su vez una conversación privada con ella misma mientras está conversando conmigo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando conversamos con otros, porque eso nos permite entender que las personas no nos están poniendo en mesa todo lo que están pensando. ¿Y quién me puede decir cuál es una herramienta para poder obtener lo que la persona está pensando de manera privada? ¿Quién me puede compartir? Preguntar. ¿Qué más? El cuerpo, la conversación no verbal. ¿Qué más?
La mirada, que es parte de la conversación o de lo que es el lenguaje no verbal. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? Fíjense, ahorita decían por acá en esta mesa, ¿qué número de mesa es la 4? El tema de preguntar. ¿Qué tanto le sonaría que estás platicando conmigo o que yo estoy platicando contigo y te pregunto directamente, ¿qué estás pensando que no me estás diciendo, Selene? ¿Sentirías así como, no, espérate, yo no estoy diciendo nada? Yo, no, yo aquí, no, platicando contigo, ¿no? O el marido, ¿no? Sé que estás pensando algo y no me lo dices. Ay, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente no utilizamos la herramienta de preguntar, sino de indagar. Y cuando hacemos indagaciones, lo que nos ayuda es preguntar, pero a través de preguntas. Entonces nos permite que la persona vaya hablándonos sobre esas conversaciones privadas. Ahora, lo importante aquí cuando estás conversando es que seas capaz de tener una conversación equilibrada, que la mayor porcentaje de tus conversaciones sean públicas y vayan ligadas a tus conversaciones privadas y que las personas se le generen confianza contigo para que entonces la conversación privada te la pongan en mesa en su conversación pública. Ahora, hay 6 tipos de conversaciones en donde nos van a ayudar a poder enfrentar alguna dificultad o alguna inquietud. Una es la de abrir y cerrar relaciones, otra es la de innovar, otra es la de coordinar acciones, otra es de retroalimentar, otra es reclamar y otra es reestructurar relaciones. ¿Quién me puede compartir cuál es la diferencia entre retroalimentar y una conversación de reclamar? ¿Qué mesa se anima a ponerse? Vale, al cabo aquí no tenemos examen. ¿Quién comparte? La diferencia entre reclamar y retroalimentar. Aquí, la mesa que no sé ni qué número porque no las llego, pero sí. La 11. Reclamar, pides algo a lo que tú crees que tienes derecho a y que no te están dando. Y retroalimentar es decir tu opinión acerca de lo que está sucediendo desde un punto de vista objetivo o constructivo, creo yo. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Gracias. Acá. Creo que reclamar es exigir y retroalimentar es construir. Ok. ¿Quién más me comparte? Yo creo que aparte de eso, va una emoción implícita, ¿sí? Ajá. El reclamar es, hay un enojo, es tuyo, tu enojo, más que Ajá. Ya, Rebe. Bueno, en mi opinión, retroalimentar es yo lo pido o yo acepto. Ajá. Y reclamar es como que no lo pedí ni lo acepté, o sea, me lo están aventando. Ya, ok. Fíjense una cosa, les voy a dar un poquito de claridad en estas 2 conversaciones. ¿Por qué siempre hago esta pregunta? Porque de la lista de estas conversaciones, la que menos nos gusta tener por estilos de cultura es la de reclamar. ¿Cómo voy a reclamar algo? Me voy a ver mal. Y entonces lo disfrazamos con, déjame darle retroalimentación. Pero realmente estás reclamando. ¿Sí? ¿A poco no? Al final, ahorita comentaban las diferentes mesas. ¿Hay una emocionalidad? Sí. En todas las conversaciones hay emocionalidades. En ninguna de las 6 conversaciones se exime la emocionalidad. Tampoco se exime el que pongas en mesa algo que no lo estás viendo de una manera óptima. En todas las conversaciones se toca esa parte. Déjenme hacerles la diferencia. Cuando tú retroalimentas, ya sea que te lo pidieron o no te lo pidieron, es cuando tú a la persona le pones en mesa que el resultado que habían acordado no llegó con las condiciones que solicitaste. Por ejemplo,
Tienes una reunión, en esa reunión íbamos a buscar patrocinios, la persona iba a vender la idea y resulta que el porcentaje de patrocinios no se alcanzaron como tú esperabas. Usas una conversación de retroalimentación para poder platicar sobre los resultados que se obtuvieron. Y ojo también aquí, nos han manejado mucho, yo lo veo así como de una manera de marketing, que retroalimentar es también hablar en positivo. O sea, a ver, retroalimentar es cuando un resultado que estás buscando no se dio y buscas la manera de cómo poder lograrlo. Si tú a una persona le vas a decir que algo lo hizo muy bien, eso no se llama retroalimentación. Eso se llama que a la persona tú le diste un feedback o le pusiste en mesa lo bueno que hace. That's it. No es una conversación de retroalimentación. Eso es muy importante porque a veces decimos, es que déjame darte retroalimentación positiva. Retroalimentación tiene un enfoque de poder lograr que un objetivo tenga mejores resultados. ¿Cuál es la diferencia con reclamar? Reclamar es cuando la persona acordó contigo entregar o darte algo y no te lo dio. No hay con que tantito, no es. Te pedí que me entregaras el reporte a fin de mes y es el día 3 del siguiente mes y no me has entregado el reporte. Ahí automáticamente es una conversación de reclamo. Ahora, ¿por qué es importante poder distinguir las 6 tipos de conversaciones? Porque eso te permite tener una sana relación con las personas y donde puedas poner en mesa que hay algo que en el caso del reclamo no se cumplió y que estás esperando que la persona haga algo para que pueda lograr lo prometido. En retroalimentación es que la persona mejore los resultados que ha tenido hasta el momento y que haya una siguiente conversación que es la de coordinación de acciones. Esa es la típica que siempre utilizamos, el cómo nos coordinamos con otros para lograr resultados. Ahora, ¿quién me dice de cuál de estas 6 conversaciones es la más complicada o la que los seres humanos le tenemos más miedo? ¿Quién me dice? ¿Cuál les suena? Aquí dicen que abrir o cerrar relaciones. ¿Quién más? Reestructurar. ¿Quién más? Innovar. ¿Quién más? ¿Cuál? ¿Están entre varias? ¿Cuál será? Fíjense, la que más nos cuesta trabajo es la de reestructurar relaciones. ¿Qué significa? Cuando sabes que en la mesa entre tú y yo hay un elefante blanco y nadie lo comenta. Normalmente voy a explicarles un poquito cada una de las conversaciones. En este caso ya platicamos de retroalimentación y reclamar. En este caso de reestructurar conversaciones es cuando la relación con otra persona no es la que tú estás esperando y todas las conversaciones terminan en enojo, no llegan a buen término, me siento minimizado, la velocidad de la conversación es diferente, es el típico de, pero ya, lo que viene es rapidito, ¿qué me tienes que decir? O sea, siempre me estás apurando. O entre nosotros preferimos no hablar, hay silencios. Y luego existen otras conversaciones que también pusieron en mesa, que es la de abrir o cerrar relaciones. La de abrir y cerrar relaciones es cuando tú tienes la apertura de poder conocer a otra persona, que es la primera vez que lo estás conociendo o que quieres conocerlo un poco más. Y cerrar relaciones es cuando a la persona, se dice por ahí, le dices gracias por participar. Es decir, termina la relación laboral con la persona o si es una relación sentimental le dices, tú y yo ya no somos uno mismo. Adiós. Y le puedes poner el wow para que se oiga mejor. Pero al final es cierro la relación contigo. Alguien decía que una de las conversaciones más complicadas es la de innovar. Esa es la más sencilla, porque realmente la de innovar es darte la oportunidad
de ponerte vulnerable y decir que no sabes todo. Entonces, que necesitas que los demás pongan en mesa las opciones o las ideas que ellos tienen. Entonces, es la conversación mucho más sencilla, ¿no? ¿Cuál es el orden que normalmente se sigue en las conversaciones? Tradicionalmente inicias con abrir relación con una persona. Fíjense, vamos a hacer este ejercicio en las mesas en donde están. Quiero que compartan así, 3 minutitos, es 30 segundos, o sea, rapidito, no te eches el chal. Quiero que le compartas a tus compañeros de mesa, que entre todos compartan alguna cosa que poca gente sepa de ti. Algo que te guste, algo que hayas hecho, tampoco tantas confidencias. Pero sí, algo, o sea, date la oportunidad, llegaste a esta mesa y quieres compartir. ¿Qué te gustaría compartir que pocas personas saben que les pueda dar pistas de cómo eres? Entonces tienen 3 minutos, adelante. Listo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Me interesa tres valientes, uno por mesa. Es decir, 3 valientes que se pongan. ¿Quién quiere ser valiente y quiere participar? 3 personas. ¿Quién levanta la mano? 3 valientes, ¿quién? Acá, de la mesa 4, párate Ceci, por favor. Otro valiente, por favor. Otro valiente. A ver, voy a decir mesas. De la mesa 11, ¿algún valiente, por favor? De la mesa 11, de la mesa 5. A ver, de la mesa 11, ¿quién? Cualquier valiente, no crean que vamos a... Órale, muy bien, adelante por favor. Sí, párate por favor. Y de la mesa 5, ¿qué valiente se apunta? Listo. Aquí, muy bien. A ver, entonces, Ceci, tu nombre es Ricardo y tu nombre es el de la compañera Rocío. Muy bien. Sin que sean confidencias. Empezamos con el caballero porque es la minoría de género. ¿Qué tal, No, oye, casi nunca nos toca, es importante decirlo. Ricardo, ¿verdad? A ver, para una sola escucha, por favor. Que Ricardo nos comparta. Fíjense bien, observemos a Ricardo, ¿sí? Naturalmente, cuando una persona va a hablar, somos personas que instintivamente hacemos juicios. Somos una máquina de juicios, positivos o negativos. Y tenemos conversaciones privadas. ¿Qué irá a decir este hombre? ¿Qué onda? ¿Qué está pensando? Entonces, fíjate, Ricardo, compártenos lo que pusiste en mesa, que si pudieras compartir algo que pocas personas sepan de ti, de algún gusto, ¿cuál sería? Me encanta el fútbol, me encanta jugar fútbol, lo practiqué desde muy chiquito y estuve entrenando y jugando para un equipo de segunda división, tercera división que se llama Salmantino en el Bajío. Ok. Ok, fíjese, gracias. No te sientes, Ricardo. Rocío, compártenos, por favor. Sí. Sí. Gracias.
¿Mejor? Sí, excelente. Ok, perfecto. Pues algo que me gusta, a pesar de que no me dedico a ello, estudié 2 carreras, una de ellas es comercio exterior y me gusta mucho leer sobre las regulaciones aduanales. Ok, qué interesante, fíjense. Y luego, muy bien, Rocío, no te me sientes. Ceci, que nos quieras compartir algo de lo que pusiste en la mesa. Cuando tenía 18 años me fui de backpack a Europa y mi mamá me apostó que en menos de una semana me iba a regresar. Y nada más para darle la contra me quedé un mes. Ándale. Sí. Fíjense bien, a ver. Sí. Pregunta. Cuando Ricardo nos comparte que él le gustaba jugar fútbol y que pues estaba ya haciéndose profesional y ya se iba perfilando para allá. Cuando conocimos a Ricardo y que se paró, ¿nos imaginábamos que nos iba a contar algo así? ¿Nos rompió el esquema? ¿Qué? Sí, nos rompió el esquema. Fíjate, qué interesante. O sea, somos una máquina de juicios y hacemos historias y nos está contando el tema de fútbol. Gracias, Ricardo. Rocío, cuando Rocío se paró y la observamos, pensábamos que nos iba a decir que le encantaba leer sobre regulaciones aduanales. La verdad a mí me rompió el esquema, pensé que iba a contar otra cosa. Y Ceci, nos imaginábamos que Ceci se iba a aventar de backpack un mes y sí, para que mi mamá vea que sí las puedo. ¿Se imaginaban a Ceci así? No. Sí, las que la conocen dicen que sí. A ver, y aquellos que no la conocemos y que la vemos muy seriecita. Ay, bien bonita, no. Muy bien, gracias por favor. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, que cuando nosotros empezamos a conversar, ahí es donde inician las conversaciones privadas a contarnos historias. A ver, ¿qué me irá a decir esta muchacha? Tiene cara como que medio sí sabe, como que más o menos, como que es muy seria. Y resulta que cuando empiezas a platicar con ella, te empieza a romper el esquema. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es darnos la oportunidad de conocer a la otra persona, quitándonos los juicios que hacemos sin ni siquiera haber conversado con ella. ¿Se dan cuenta? ¿Y esto qué me da pie? A que cuando vamos a conversar, no necesariamente solamente es importante usar un solo tipo de conversación. En una interacción con una persona puedo tener la mezcla de todas las conversaciones o algunas de las conversaciones. Imagínense, si yo acabo de llegar a este evento, pues inicio con una conversación de abrir relaciones presentándome y de dónde vienes y cómo estás. Y luego conforme ya voy entrando en la conversación y que hay, por ejemplo, ejercicios dentro de esta sesión, pues empiezo a tener a lo mejor conversaciones de coordinar acciones, que a lo mejor me permita generar un networking o trabajar en el futuro. Y resulta también que a lo mejor en este ejercicio puedo hacer alguna conversación para innovar. Innovar significa el poder poner en mesa o escuchar de otros cómo han hecho soluciones a cosas que yo tengo ahorita una problemática o que no sé cómo resolver. No necesariamente una conversación de innovación es crear algo totalmente nuevo, sino es dejarte influenciar por lo que los otros han experimentado. Y ahora, puede pasar también que en una misma reunión, si nos pusieron un ejercicio y teníamos que lograr un resultado, pues tenga que tener una conversación para retroalimentar o para reclamar, según sea el caso. Y normalmente la última conversación que se usa con una persona, si hiciste un buen uso de retroalimentación y reclamación, es la de reestructura de conversaciones. No deberíamos de estar llegando a ese punto porque hicimos nuestra retroalimentación a tiempo, nuestro reclamo a tiempo y coordinamos correctamente acciones con el otro. ¿Les hace sentido? Ahora,
Como bien decimos, en una misma interacción podemos utilizar diferentes tipos de conversaciones. Lo importante aquí es ser expertos en poder diseñar cada una. Entonces, hasta ahorita hemos aprendido que hay dos tipos de conversaciones, las públicas y cuando hay algún tipo de dificultad. Cuando son públicas o en el espacio son públicas y privadas, y cuando son de dificultad son 6, que son las que acabamos de ver, y que podemos tener interacciones manejando diferentes tipos de conversaciones. Ahora, para poder desarrollar las conversaciones requerimos de 8 competencias conversacionales. Si estas no las tienes, va a ser muy complicado estructurar tus conversaciones. Ojo, estas competencias las debimos de haber aprendido desde que teníamos entre 7 y 8 años. De hecho, esta es una de las bases que se tendría que trabajar con los niños que están aprendiendo a hablar y a leer en primaria. Porque la mayoría de los problemas que tenemos en nuestras organizaciones es que alguna de estas competencias no las tenemos de manera óptima. Y esto es saber escuchar, saber coordinar acciones y cumplir compromisos, retroalimentar, generar confianza, apertura para aprender de otro, respetar que todos somos diferentes, manejo adecuado de las emociones y toma de decisiones. ¿Cómo andan sus competencias conversacionales? De hecho, les voy a poner un ejercicio rápidamente. Compartan en la mesa cuáles de estas competencias las que llegaron tarde a la repartición. ¿Cuáles tienen en áreas que creen que los tienen bajas? Compartan 2 minutitos y quiero que por mesa me vayan diciendo la suma de cuál es la competencia que por mesa tendrían más baja para hacer así como un análisis de los que estamos aquí sentados. 2 minutos. ¿Con cuál llegaste tarde a la repartición? Sí, me dan el cora. Listo. A ver, por mesa. Mesa 1. A ver, vamos escuchando para sacar promedio. Mesa 1, la competencia que llegamos tarde a la repartición. Emociones. 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 La 11. Emociones. Emociones. Retroalimentación. Toma de decisiones. Emociones. 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 O sea, fíjense qué interesante. La competencia conversacional. La competencia conversacional que más nos cuesta trabajo es el manejo adecuado de emociones. Y ahorita lo vamos a ver. Otra que mencionaron aquí es la retroalimentación y la toma de decisiones. Fíjense una cosa interesante. En los estudios que me ha tocado armar con los equipos con los que he estado trabajando en los últimos 2 años, las competencias que más son las que nos cuestan trabajo son la escucha, la apertura a aprender, y esto significa usar la palabra no sé y poder decir no tengo ni idea cómo hacerlo. Si tú me dices y pones en mesa algo, te la compro. Esa nos da pánico porque van a creer que no me gira la ardilla o que no soy inteligente o que no puedo con el puesto. Y
la de manejo de emociones. Y fíjense, si todas estas competencias las tuviéramos en un nivel óptimo, nos daría el balance de vida que tanto queremos tener. Esta es la base para el balance de vida. Si tenemos algún desbalance en nuestra vida es porque alguna de estas competencias no la tenemos en un nivel adecuado. Por ejemplo, si soy la persona que me gusta estar en mi organización haciendo las tareas de otros, ¿cuándo voy a tomar la decisión de decir basta? Eso no me corresponde. O ¿cuándo voy a tener conversaciones para retroalimentar al otro diciendo que los resultados que está dando no es el correcto? O ¿qué tan abierto estoy a que las personas piensen diferente a mí? Y que esto me impacta a poder aprender. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene correlación? Y bueno, el estilo de conversaciones que tenemos puede expandir nuestras posibilidades, restringirlas o ser más efectivos. Dime cómo conversas y te diré quién eres. Nuestra marca personal está constituida por la manera como conversamos. Esa es la manera, alguien en la mesa, creo que de allá creo que la 11, compartía que le gustaría ver el cómo poder vender ideas. La manera como estructuras las conversaciones es la marca personal que creas y las posibilidades que haces que sucedan con otros. Y normalmente cuando una organización tiene algún problema, todo radica en su estructura conversacional. ¿En qué tan eficiente tiene su manera de conversar en base a esas 6 conversaciones que vimos? ¿Qué tanto las usan las 6 en el momento correcto? O a lo mejor, ¿cuál es la conversación que usan para todo? Y esa es la conversación que quieren solucionar. Por ejemplo, ¿cuál es la conversación que las organizaciones típicamente utilizan y es como la tecla pegada que tenemos? Coordinar acciones. Para todo hay una junta para coordinar acciones. Junta para decir que no vamos bien. Junta para decir que vamos mejorando. Juntas para coordinar acciones, pero realmente las usamos hasta para reclamar disfrazado de retroalimentación. No tenemos diferencias entre cada una de las conversaciones. Y bueno, la manera como conversamos, que si vemos que el día tiene 24 horas y duermes promedio entre 6 y 7 horas, te quedan 18 horas del día. 18 horas te dedicas a conversar, público-privado. Y la manera como conversas tiene un efecto en tu desempeño, tu efectividad o es el resultado de tu éxito o tu fracaso. Muy bien, fíjense un punto importante dentro de este esquema. Te voy a pedir, Arely, que si me pones el video, por favor, antes de explicar este modelo. Quiero que veamos este videito que dura 1 minuto y es un poco polémico. Entonces, les invito a que observen muy bien, no tiene diálogo, es mucho de observar. Y luego me gustaría poder que me pongan en mesa qué es lo que están opinando. Adelante. No importa, como quiera no tiene... Vamos observando.
si quieres lo quitas. Fíjense, qué interesante. Entran al cine, vas con tus palomitas y tu esposa y te das cuenta que hay todos los participantes o todos los asistentes del cine están tatuados. A ver, y levanten la mano. ¿Quién entraría al cine? Ok. ¿Quién no entraría? Se vale decir. A ver, pero quiero que sean honestos, porque aquí, no, sí, para que vean que soy incluyente. A ver, o sea, quiero que platiquemos sobre las conversaciones privadas que cada uno de nosotros nos generamos. ¿Quiénes no entrarían al cine? Tú no entrarías al cine. ¿Quién más? Acá tampoco. ¿Quién más? No, es esto. No es así como que estén tapados como ahorita. No. O sea, tú entras al cine y así. ¿Quién no entraría? Acá. ¿Quién más? Ok. Fíjense qué interesante. Acá dice que solo así, pero con el marido no. Bueno, muy bien. Se vale. Fíjense una cosa importante. La manera de decidir, y esto lo voy a poner con este ejemplo, para poder obtener un resultado o generar una acción, va en función del observador que soy. Es decir, si yo soy un observador, que es la mochila de vida que tengo, y tengo juicios, y entro a un cine donde me encuentro a personas con esas características, la manera como yo observo a las personas con esas características me hace tomar una acción y obtener un resultado. Hay gente que dice, no pasa nada, acciono, entro al cine, me siento y hasta una cerveza me invitaron. Hay otras personas que dijeron, no, vámonos. Hay una pareja que hasta como que el marido le dice, ya, camínale. O sea, rapidito, ¿sí? Entonces, fíjate cómo la manera como accionamos está condicionado con el tipo de observador que somos. Y qué interesante, porque cada persona es un observador diferente. Ninguna persona es igual a ti. Entonces, una misma situación, cada persona acciona de manera diferente y obtiene resultados diferentes. Las acciones que tomamos en base al observador que tenemos son a través de conversaciones. Y acuérdense que conversar es hablar o guardar silencio también. Al final condiciona un resultado. Si nosotros queremos hacer un cambio en el resultado, por ejemplo, de nuestros equipos, tendríamos que revisar los tipos de conversaciones que tenemos o dejamos de tener para luego también brincar a qué tipo de observadores somos. ¿Estamos abiertos al otro? ¿Tenemos nuestra capacidad de escucha? ¿No tenemos juicios unos con otros? ¿Generamos confianza entre nosotros? Aprovechando el climita que tenemos, ¿no? Llueve y un mismo evento, una persona está encantada acá con el marido, el novio, otra está desmayada por la ropa que dejó tendida y los uniformes para las bendiciones, otro está encantado porque los arbolitos van a crecer mejor y la montaña se va a poner más verde, y otra persona está encantada también disfrutando de la temperatura. Al final, cada evento, las personas lo vivimos de manera diferente. Y bueno, cuando nosotros definimos una conversación, ponemos en mesa que hay 3 componentes. Nosotros conversamos con el lenguaje, que es lo que decimos, con la emoción y con la corporalidad. Las emociones son el verbo de las conversaciones. Por eso algo de lo que ponían en mesa en este equipo o en esta reunión, decían,
es que el manejo de emociones, porque nos han enseñado que el manejo de emociones es estar plain. Y el manejo adecuado de emociones significa poner en mesa la emoción que me embarga en una conversación. Si tú quieres que una conversación tenga una acción, tienes que acompañarla con una emoción. Y tiene que ir revestida por tu corporalidad. Si dentro de tu conversación alguno de estos tres elementos es disonante, no tendrás el mismo efecto en tus conversaciones. Y esto lo vamos a ver como Jack, el Destripador. Por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje, significa que tenemos que ser capaz de escuchar, de hablar con el otro, y al hablar o proponemos o indagamos, y tenemos diferentes maneras de hablar, con diferentes actos lingüísticos, y también guardamos silencio. Y fíjate qué interesante, escuchar significa hacerme cargo de mi conversación y de la escucha del otro. Y una herramienta importante para escuchar es indagar. Entonces, los invito a que tengamos un ejercicio muy rápido. Les pido por favor que se paren tantito de su mesa. Van a agarrar o van a identificar dos personas, van a hacerlo en parejas, van a tener 1 minuto solamente así, contado. Alguien va a ser A y alguien va a ser B. El A le va a contar una historia, un problema que tenga ahorita, interesante. No me pongas que no se secaron los uniformes de mis hijos, no. Algo sabroso, algo interesante, algún problema que te esté pasando ahorita. Y B solamente puede conversar con él indagando o preguntando para entender muy bien el problema. Entonces vamos a ver con esto qué tanta capacidad tenemos de escucha y de indagación o qué tanto somos propensos a proponer. Entonces tienes 1 minuto, tienes que contar algo interesante, B solamente puede indagar. Adelante, por favor. Tienen 1 minuto. B no puede quedarse callado, tiene que preguntar. Listo. Listo, listo. A ver. Listo. ¿Nos sentamos, por favor? ¿Nos sentamos, por favor? A ver, rápidamente. El que era B y que tenía que indagar. ¿Quién fue, a quién le dieron ganas de quererle proponer una solución? Aquí, pecadores, levanten la mano, se vale. Muy bien. ¿Quién optó por mejor guardar silencio y ni preguntar porque me daban ganas de mejor proponer o algo? ¿Quién guardó silencio? Y mejor que el otro hablara. ¿Quién sí indagó? Más o menos. Ah, ya, sí, claro. Esa también es otra pregunta. ¿Quién quiere que después de aquí, oye, sígueme contando tu problema? Para ver si aprendemos, ¿verdad? Sí, se vale. Fíjense qué interesante. La técnica para poder hacernos cargo
de la escucha del otro es darle la oportunidad a que el otro pregunte sobre lo que estamos platicando. Porque eso nos da certeza que está entendiendo lo que nosotros le queremos transmitir. Eso es lo que se llama indagar. Y tenemos que tener un óptimo balance entre proponer e indagar. Nuestra cultura está hecha para proponer. Nos miden por qué tantas propuestas hacemos óptimas, pero no nos miden qué tanto somos buenos para indagar. Y a veces en nuestro afán de proponer nos inventamos el hilo negro. Y resulta que ya otro lo recorrió, cuando si pudiste haber indagado pudiera ser más fácil. Entonces, una de las herramientas críticas es poder indagar y proponer con el otro, que esto fue lo que hicimos. Ahora, como bien también vimos aquí, también puedes por optar estar en silencio. Y eso también es hablar, porque lo que tienes son conversaciones privadas. Ahora, emocionalidad o empezamos con cuerpo. Cuando hablamos de que una conversación tiene que ir acompañada por cuerpo, tiene varios elementos. ¿Qué significa? Fíjense lo que ponen aquí. Fíjate cómo combina la emocionalidad con la postura. Si yo te digo que estoy deprimido, tengo que caminar de manera deprimido y tengo que también sentir con esa emocionalidad. Y fíjense una cosa interesante. Para que haya coherencia en una conversación, lo que tú estás diciendo tiene que ir acompañado con el cuerpo correcto y la emoción correcta. ¿Cuántas veces vas a alguna reunión y alguien te está vendiendo una idea y al final terminas diciendo, me suena lo que dice, pero hay algo que no me cuadra o hay algo que no le compro? Muchas veces es porque no hay la coherencia entre lo que está diciendo con la corporalidad y la emocionalidad. Si tú quieres que tus ideas y tus propuestas se escuchen, tiene que ir de la mano el cuerpo y la emocionalidad. ¿Cuántas veces has ido a una reunión a vender algo que ni siquiera estás convencido y por más que eches un rollo y que quieras convencer a todo mundo, tu cuerpo está que no lo acepta y la emoción es no estoy tan entusiasmado? Y la gente se da cuenta. Esto es lo que se llama coherencia al conversar. Y cuando hablamos de corporalidad es la postura, la vista, la voz y los gestos. No lo pongo así tal cual, pero sí, el gesto. Cuando hablamos de emociones, las emociones son el verbo de la conversación. Una emoción es la que nos permite actuar y es la que hace que el mensaje llegue más directamente a la persona. Fíjense una cosa. Cuando yo estoy conversando contigo y dentro de mi conversación está el que yo verbalice alguna emoción, me vas a poner más atención que si la omito dentro de mi conversación. Porque los seres humanos aprendemos primero el manejo de emociones y corporalidad antes que el lenguaje. Cuando estamos chiquitos, ¿qué es lo último que aprendemos? A hablar. Pero en cambio aprendemos rápidamente a leer las emociones y la corporalidad. Y el ser humano está hecho para eso. Nada más que lo que nos han vendido es, no, tú no puedes decir cómo te sientes en alguna conversación porque no se ve bien. Es importante poner el cómo te sientes porque eso es lo que hace la conexión con el otro y que la conversación tenga un impacto hacia donde la quieres llevar. Y hubo un estudio que se hizo con diferentes personas de género, de razas, y se dieron cuenta que al momento de hacer los ejercicios de emocionalidad, todos sentimos las emociones en las mismas partes del cuerpo. No cambia, porque somos seres emocionales. Y bueno,
el destino de las conversaciones o el destino de cada persona está enfocado o se remite a la estructura conversacional que tiene. No hay cosas ni buenas, no hay suerte, es la manera como estructuras tus conversaciones. ¿Dudas, preguntas? Me encantaría escucharlos. ¿Algún aprendizaje que quieran compartir? ¿Algún 20 que me cayó? ¿Alguna cosa que me reafirmaron? Sí. Pues nada más con eso de cuando uno se queda callado, que es también como decir algo. Hay una frase que dice, el que no dijo, ya dijo. Exacto, exactamente. Gracias. ¿Alguien más? O sea, me llevo, bueno, felicidades primeramente, Ginny, muchas gracias por compartir toda esta información. Yo me llevo que algo que a veces no, digo, que casi siempre no hago, es la estructura de la conversación para alcanzar lo que necesito. Porque ya a veces me toca muy seguido ir a reuniones con miembros del consejo o comités, y pues digo, no me preparo para alcanzar un objetivo como debiera ser. Con esto digo, me llevo de, a ver, Rebeca, tienes que pensar bien tu conversación, qué quieres lograr y cómo estructurar tu propuesta o tu retroalimentación. Incluso, bueno, esa es la parte con el consejo o con los comités, pero también está la parte con mi equipo de trabajo, de que a veces o muy seguido no estructuras bien la conversación o piensas que es un reclamo y es una retroalimentación o al revés, como mencionabas. Muchas gracias, mucho que pensar. Gracias, Rebe. Sí. Perdona, bueno, sí. Justamente mi pregunta iba por ese lado también. Bueno, muchas gracias por compartir. Creo que eso de las conversaciones son súper importantes, tanto a nivel profesional como en la vida diaria de cada uno, ¿no? Con todo tipo de relaciones. Y mi pregunta también iba en relación a esto de estructura de la conversación, pero sobre todo cuando es algo que emocionalmente a lo mejor nos afecta mucho, ¿no? Dar una mala noticia o quizás expresarnos que estamos inconformes con algo. Creo que ahora es muy complicado, estamos acostumbrados a textos o así, como que ya no tenemos ese tipo de conversaciones. Entonces, si hay algún consejo o alguna actividad o algunos pasos que recomiendas como para primero calmarnos emocionalmente, saber estructurar la conversación y luego ya en el momento en que vamos a comunicar. Sí, te lo puedo contestar de la siguiente manera. Uno es, si te va a tocar tener, primero lo que comentaba Rebe, identifica qué tipo de conversación tienes que poner en mesa. O sea, aunque emocionalmente todas las conversaciones conllevan una emoción. Entonces, si vas a dar, por ejemplo, voy a ponerlo en mesa, vas a cerrar una relación con alguien. El típico que a mucha gente nos cuesta trabajo, que es decirle gracias por participar a algún colaborador, ¿no? Eso no nos gusta y andas pateando la lata y vistiéndolo de retroalimentación y etcétera. Cuando sucede eso, una de las primeras recomendaciones es que identifiques que es una conversación de cerrar relación. No es para retroalimentar, es para decir hasta aquí, basta. 2, vale la pena iniciar primero con un contexto. O sea, con hechos y datos. Mira, ha pasado esto y esto. Siguiente, poner en mesa la emoción que tienes puesta. Y estructurar lo que tú esperabas de la persona, por ejemplo. Y cerrar agradeciendo. Un elemento que también recomiendo, independiente del tipo de conversaciones, es que las escribas antes. O sea, cuando tengo coaches me toca mucho trabajar con ellos de escribe la conversación. Oye, es que me cuesta trabajo escribir.
El voice note de los celulares es buenísimo. A ver, repite la conversación que vas a tener y escúchate, porque eso te permite estructurarla muy bien. Conforme tú vayas ensayando la estructura de las conversaciones, que siempre tienen ese patrón, inicias identificando qué tipo de conversación, luego das contexto, luego pones cómo te sientes, luego identificas claramente qué es lo que quieres que la persona mejore, o cuál es la duda que tienes, o qué es lo que esperas, o qué es lo que no está bien que está pasando, y por último, agradeces. Hay conversaciones, no las vimos aquí por temas de tiempo, pero hay conversaciones como en la de reestructura de relación, que al poner esto agregas una pregunta que para mí es crucial, que es ¿y cómo yo te hago sentir? Y entonces eso te va a dar que la persona regrese con información que a lo mejor tú no has visto. Y siempre es importante ensayarlas. Ensáyalas, escríbela, léelo en voz alta para que te puedas escuchar y que eso te ayude a no improvisar en el momento, para cerrar bien. O sea, todas las conversaciones tienen que cerrar correctamente, no te puedes ir con una deuda, porque al final entonces no fuiste efectivo en la conversación. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias a ustedes. ¿Qué tanto la falta de estos elementos son determinantes para la contratación del personal? Es decir, ¿qué tanto vale la pena? Gracias. Buenos días. ¿Qué tanto vale la pena el que si hay falta de estos elementos se pueda desarrollar en la persona para efecto de contratarla? Porque hablamos de lo necesario que es en la organización el que esto suceda. Hay quien tiene elementos muy valiosos, pero no estos, ¿eh? ¿Cuánto hay que invertirle realmente para que esto pase? Déjame ponerte en mesa mi experiencia. Como estas competencias las debimos de haber aprendido entre 7 y 8 años, la mayoría de la gente, incluso la que tienes aquí presente que sigue en rehabilitación, realmente no la tenemos en niveles óptimos. Tenemos que estarlos trabajando. Entonces yo te puedo decir que la mayoría de los equipos tienen alguna deficiencia. Estas competencias son back to the basic. Luego nos ponemos muy creativos teniendo competencias organizacionales, muy rococó, pero resulta que si no tienes estas, las demás no se van a desarrollar. Entonces, estas sí son muy importantes que tú como líder las empieces a trabajar y que las empieces a poner en mesa con tu equipo y que también seas vulnerable diciendo, yo también las estoy aprendiendo. Ayúdame o ayudémonos a que sean parte de. Sí, son básicas. De nada. ¿Alguien más? Sí. ¿Dónde queda la empatía? ¿Dónde la metemos? Ya, buena pregunta. Fíjate que una cosa que no me dio tiempo así como de explicarlo, pero es uno de los elementos que me gusta abordar mucho. Creo en la empatía como un elemento más, pero realmente creo en el punto que mencioné, que es todos somos observadores diferentes, que es un elemento más grande. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás conversando con otra persona, le pones una dosis de empatía al querer escuchar al otro para entender en dónde está. Pero si la empatía la cambias o la robusteces con la creencia de que todos somos observadores diferentes, lo que te va a dar es que le vas a poder preguntar o indagar a la persona que te diga qué está observando que tú no estás observando. Fíjate la diferencia entre ser un observador diferente y empatía. Empatía es decir, soy empática con Areli en todo lo que implica gestionar estas sesiones. Areli, soy empática, creo entenderlo. Pero cuando entiendo que soy un observador diferente, lo que hago es que me pongo detrás de Areli y observo qué está observando ella, que yo no lo alcanzo a observar.
Para mí la empatía es un elemento más dentro de las conversaciones, pero yo trabajo más en poner en mesa, en cambiar el mindset a que todos somos observadores diferentes. No sé si te contesté. Sí, sí, creo que sí. O sea, es como cambiar, o sea, la empatía es como asumir, estoy asumiendo, no estoy confirmando, estoy asumiendo que yo creo que entiendo lo que te pasa, tu marco de referencia. En cambio, lo que tú propones es que yo me pare desde junto a ti o atrás de ti y entonces tengo tu marco de referencia. Y para pararme atrás de ti tengo que hacer preguntas. Exactamente. Porque empatía solamente es decir, te entiendo, creo entender, y al final ni lo vas a entender completamente porque no eres la persona. Y es como tener solidaridad, entiendo. Y ser observador diferente es saber que nunca voy a sentir lo que tú sientes, pero sí puedo indagar para ver cómo ves las cosas y poder entender la manera como observas al mundo. ¿Listo? Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a Ginny. Quisiera darte un fuerte aplauso por tu tiempo. Si quieres arriba o abajo. Sí, acá abajo. Aquí la pequeña constancia. Gracias. Una pequeña constancia por... Aquí yo te agarro los libros. Por este apoyo brindado andamos. Definitivamente, sin duda, sabemos que en una hora es difícil desarrollar la competencia, pero nos llevamos muchísima tarea y la tarea justamente es tratar de replicarlo lo más que podamos en nuestras organizaciones, en lo personal muchísimo, y seguir investigando para que esto no se quede aquí. Te damos muchísimas gracias por esta mañana y te otorgamos unos libros de Andamos México. Gracias. Gracias a todos. Qué amables. Muchas gracias.